Hola, mi nombre es Andrés Rosales y hoy vamos a hablar sobre el problema del agua. En México se encuentra en una situación crítica en cuanto al uso de sus recursos hídricos a causa de la sobreexplotación, contaminación y mal uso de las fuentes del agua. El agua es necesaria para todas las formas de vida, es un elemento crucial para el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de servicios ambientales de los que dependemos para sobrevivir. Es un factor estratégico para el desarrollo de cualquier país. En el último informe de Estadísticas del Agua en México 2016, el volumen total concesionado para usos consultivos a 85.664 hectáreas por metro cúbico se distribuyó de la siguiente manera. En esta tabla podemos observar que el uso doméstico al final en México corresponde al 10% del agua dulce y en el mundo a un promedio del 8%. Los usos consultivos más grandes que podemos observar es el agrícola, con una diferencia muy grande al público urbano. ¿Cómo es el uso del agua en México? En México los usos del agua se han clasificado en dos grandes grupos. El uso consultivo, que en términos sencillos se refiere al consumo de agua por parte de los diferentes sectores. Y el no consultivo, que involucra el uso de agua para producir electricidad, es decir, las hidroeléctricas. Año con año, la autoridad responsable de esto es la Conagua, quien emite un informe en el que analiza el volumen de agua autorizado por esos dos tipos de uso. Otro aspecto significativo es el incremento del consumo de agua per cápita. En 1955, cada mexicano consumía alrededor de 40 litros al día. Se calcula que en 2012 el consumo aumentó a 280 litros por persona al día. La sobreexplotación de los acuíferos ha ocasionado también el deterioro de la calidad del agua, sobre todo por la intrusión salina y la migración de agua fósil, que es la que de manera natural, después de siglos, contiene miles de sales y minerales nocivos para la salud humana. Estas son inducidas por los efectos del bombeo y por la contaminación difusa producida en las ciudades y zonas agrícolas. Es importante mencionar que el monitoreo de la calidad de los acuíferos es realmente escaso y poco confiable. Ahora vamos a hablar un poco de qué es un acuífero y cómo se forma un acuífero. En sí, un acuífero es el conjunto de rocas que permiten la permeabilidad del agua, lo que quiere decir que se acumula en sus poros o grietas. A esta agua se le conoce como agua subterránea, que puede llegar hasta un tamaño o una capacidad de 2 millones de kilómetros cuadrados de tamaño, abajo de la superficie. Estas se forman al guardarse el agua de las lluvias que va cayendo sobre las montañas, sobre diferentes ecosistemas. El agua es un recurso muy importante con el que contamos, y cuando una población no tiene acceso al agua potable tampoco puede ejercer otros derechos, como la vivienda digna, la salud o la educación. De igual manera, esto afecta a la industria y por lo tanto las fuentes de empleo. No hay nada en la economía que no utilice el agua de algún u otro modo. Para enfrentar la disminución de la disponibilidad del agua por habitante en los próximos años, será necesario hacer diferentes acciones, tales como reducir la demanda. El agua residual que trata adecuadamente puede ser aprovechada de diversas maneras, como en el riego de campos o cultivos o de áreas verdes. Tenemos que dejar de comprar aquellos alimentos que consuman mucha agua. Por ejemplo, una hamburguesa consume hasta 1.500 litros, 3.500 litros de agua para su producción, mientras que un café de igual manera produce 80 litros. Eso es un desperdicio muy grande. Tenemos que instalar dispositivos ahorradores en regaderas y sanitarios. Separar el agua. Existe agua negra, la cual es la de sanitarios, y el agua gris es aquella que es desechada de duchas y se puede utilizar para hacer limpieza en cocinas. Esta última se puede utilizar para otros fines. En el caso de la industria existe el reuso del agua, que son las aguas residuales, el reciclaje, que es tratar del agua para volver a alimentar al mismo y así ahorrar otra vez agua, y la regeneración, que es el agua que se desecha de un proceso, se somete a un tratamiento parcial para así mejorar su calidad y poder usarse para otros fines como el riego.
Mucha gente se pregunta el por qué no se usa el agua de mares y océanos, y la razón primordial es el costo. Esto sigue siendo, esta desalinización sigue siendo cara debido al proceso tan extenuante que se tiene que realizar para poder tener un agua reutilizable o potable para el ser humano. Una acción de mucho valor es unos llamados islas captadoras de agua, que mediante ayuda de tu familia o de la colonia pueden juntar eh, lonas que en forma cónica para cuando llegue la temporada de lluvias, que ya se acerca, captar toda esa agua en tambos, en botes, en lo que se tenga en casa para así poder utilizar esa agua para riego o para otra cosa sin tener que abrir la llave. La conclusión a este problema es que atender la necesidad conlleva muchos esfuerzos tanto de manera personal como de manera colectiva. Y es verdad que por parte de gobiernos o de instituciones es muy escasa o todavía no se tiene una mentalidad muy diferente para poder entender el problema real que existe actualmente con el agua. Aunque la creatividad de nosotros los mexicanos llega hasta muchos rincones, siempre vamos a encontrar alguna manera de poder aprovechar el agua máximo y lo importante ahorita es que nos enfoquemos en hacer paso por paso cualquier procedimiento para poder ahorrar agua y así salvar a las generaciones más jóvenes que puedan tener un futuro más sostenible y en el presente que nosotros tengamos un bienestar tanto en salud, economía y social. Gracias.